Hola mis hermanos y amigos. Seguimos con el estudio de la parábola del hijo pródigo, historia que nos viene bien a cada uno de nosotros para entender las enseñanzas de Jesús a manera de ejemplos que son fáciles de valorar y apreciar y entender, por supuesto. La parábola del hijo pródigo es un estudio que nos permite ejemplarizar conductas equivocadas, inciertas. Estoy hablando de las del joven y de la conducta del padre, una conducta ejemplar, maravillosa, paternal, afectiva, que nos provoca realmente pensar en ese padre y ojalá pudiéramos ser hijos de ese padre y padre para nuestros hijos. Veamos hoy en el capítulo 15 de Lucas, ahora el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Coincide la situación de la pérdida del capital con la situación de la provincia, donde va a faltar los alimentos. Y aquí podríamos acuñar un refrán que dice: el que todo lo gasta, a pedir se queda. Y lo vamos a ver en el caso de este joven. Y es una maldición. Quizá él nunca pensó en que se le acabaría el dinero. Y el despilfarro cobraría con creces a este inconsciente. Quedó pues en la miseria, después de tener muchísimo. Ahora el joven se enfrentaría a una nueva situación que lo pondría a meditar en la falta de juicio, en la falta de sabiduría, en el desorden de vida que había tenido. Ahora él se enfrentaría a algo nuevo, a algo traumático, diría yo, porque si volvemos a la historia, cuando él vivía con su padre, nada le faltaba. Comía bien, vestía bien, vivía con dignidad, era apreciado, era amado, era acompañado. Ahora estaba solo, ahora estaba a la deriva, ahora estaba por su propia cuenta enfrentarse a esta nueva situación que le daría muchos dolores de cabeza, que le afligiría y que lo llevaría a meditar en su propia vida. No tenía dinero ni siquiera para comer. Y el estómago no aguanta. Cuando hay hambre, se precipita el deseo de satisfacer esa necesidad. Y se enfrentó a una situación en la que la provincia donde él vivía entra en devaluación y depresión. La recesión económica agobia a los habitantes de ese pueblo. Y la gente no le alcanza el dinero para comprar sus víveres,
para vivir. No hay trabajo, no hay cosechas, no hay recursos. Entonces, sumado a la falta del dinero del joven y la situación de la provincia, va a ser mucho más complicado para este joven vivir en ese lugar. Entonces la provincia entra pues a escasear todo y no hay trabajo. Y si lo hay, son trabajos menores, son trabajos complicados y puedo decir trabajos indignos para este joven, por supuesto. Entonces este joven se va a convertir en pródigo. En pródigo porque desperdició los bienes de su padre, no de él, los bienes de su padre, los consumió de tal manera y tan desordenadamente que ahora no tiene ni un peso. No pensó, gastó sin medida y ahora se enfrenta a la pobreza, a la escasez. Y estaba solo. Ese es otro elemento que hay que sumar a la historia. En ese lugar no tiene familiares, ni siquiera tiene amigos, ni siquiera tiene relacionados, y se va a enfrentar él solo a la situación. Y quizá la gente que lo vio gastar en demasía, y ahora al no tener, la indiferencia, el rechazo y el desprecio por este joven va a ser muy grande. Porque la gente califica la conducta. La gente no perdona el derroche, no perdona la mala conducta, no perdona el orgullo y la altanería de aquellos que tienen mucho y que gastan sin medida y no piensan en el futuro. El pueblo rechaza también al miserable, al limosnero, y aunque algunos muestran cierta consideración y lástima, en este caso del joven, no se asoma en la gente este sentimiento. Está solo y posiblemente rechazado por la sociedad. Y en medio de esa situación tiene hambre, mucha hambre. Y quizá el joven se pregunta, siguiendo en esa comarca, ¿a quién iría en busca de comida? ¿Qué hacer para ganar dinero? ¿A dónde se irá si no conoce a nadie? Son tres preguntas que podemos pensar que aparecerían en la mente de este joven. Veamos la primera, y ya lo mencioné. ¿A quién ir o a dónde ir para que le diera comida? Aquellos que recibieron el dinero de él en vicios, en desorden de vida, no le iban a recibir. Como ya no tenía dinero, ya para ellos no era negocio recibirlo, atenderlo y menos ayudarle. Y así pasa en la vida real en todas las épocas. Mientras la gente tiene dinero, es apreciada, es recibida, es atendida. Se acabó el dinero, se acabó la atención, se acabó el aprecio, se acabó la importancia.
Los amigos son amigos cuando se tienen recursos. Cuando no se tienen, aunque se haya gastado con ellos, cuando ya no tenga, no son capaces de darle un plato de comida. La segunda pregunta es, ¿qué hacer para ganar dinero? Pues, como no era un emprendedor, no era un negociante, no era un laborioso, entonces no podía concebir ideas para tener dinero. Se enfrenta este joven a algo que nunca imaginó que le sucedería. Pensar cómo trabajar para ganar dinero. En la casa de su padre todo se le facilitaba. Se le habían asignado tareas y él las cumplía. Pero ahora aquí tenía que concebir, tenía que crear, tenía que coger ese cerebro para ponerlo a funcionar y que su mente sacara ideas para buscar dinero. Algo que nunca había hecho. Por lo tanto, su mente no podía crear, no podía desarrollar. Y esto es algo importante. Entender que si la mente humana no es creativa, no desarrolla ideas, sino que se ajusta a lo que le mandan, a lo que debe hacer, esa mente está bloqueada, esa mente no concibe nada a su favor. Y la tercera, ¿a dónde me iré si no conozco a nadie? Él había tomado la decisión de irse a una provincia apartada, dicen los textos anteriores. ¿Apartada de quiénes? De los familiares, de los amigos, de los conocidos. Y ahora se da cuenta, probablemente, que hizo mal porque no tiene quien le ayude, no tiene quien le apoye, no tiene quien le dé un plato de comida. Fíjense que todas las decisiones que ha tomado el joven hasta aquí le han perjudicado. Le han llevado a una vida al principio de placer, al principio de gozo carnal, al principio de abandonarse completamente a los deseos de la carne. Ahora se enfrenta a una realidad no prevista y todas las decisiones que tomó antes de derrochar, de disfrutar, de hacer lo que él quería, ahora se encuentra en una situación que lo pone a pensar sobre su manera de vivir, sobre el cómo sobrevivir. Y este enfrentamiento lo lleva pues a pensar en sus decisiones pasadas equivocadas, alocadas. Decisiones que ahora lo tienen en esa situación. Repito el texto. Estamos en Lucas capítulo 15, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No había comida, no había dinero, y el joven no tenía ideas, no tenía maneras de producir, y entonces la situación del joven es bien complicada. Aquí podríamos preguntarnos,
¿qué haríamos nosotros si hubiéramos tomado la decisión de este joven? ¿O qué haríamos nosotros? Otra pregunta. Si tuviéramos decisiones alocadas o necias, si nuestra mente no encontrara soluciones a los problemas cuando vivíamos en nuestra casa o viviéramos en nuestra casa, donde teníamos todo, donde gozábamos de la compañía, del afecto, del amor, del padre, de la madre, y ahora en la calle, y ahora lejos de la casa, ahora sin conocidos antiguos, ¿qué haríamos? Y esta parábola nos lleva a revisar en cuanto a, en el amparo, en la presencia, en la compañía de nuestro Padre Dios, Padre Celestial, Padre Todopoderoso, Todo Amoroso, decidiéramos desprendernos de Él, decidiéramos romper la relación con Él, decidiéramos no seguir más en comunión con Él, ¿verdad que nos encontraríamos posteriormente en situaciones parecidas a las de este joven? ¿Verdad que con Dios lo teníamos todo? ¿Verdad que con Dios sentíamos su compañía, su apoyo, su cuidado, su protección? Pero al rechazar esa compañía de Dios, ese apoyo de Dios, ese amor de Dios, ¿qué nos queda? Enfrentarnos a un mundo cruel, a un mundo difícil, a un mundo que nos exige trabajar y luchar solos, porque hemos renunciado a la compañía de Dios y eso es más complicado. Veamos algunos textos para considerar este caso. En los Salmos 92, versículo 6, dice este texto: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El insensato no entiende nada, no comprende nada. El insensato no analiza lo que ha hecho, no analiza su situación y probablemente le achaca o siente que él es víctima de la sociedad, de los padres, pero no reflexiona que fue él mismo el que se metió en esa situación difícil y complicada. Porque el insensato no acepta sus responsabilidades. El insensato no acepta sus equivocaciones. El insensato no acepta que cometió errores. Otro texto es el que está en Proverbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Esa primera parte del versículo 18, estamos en Proverbios capítulo 13, es tan real que le pasa a este joven y que le pasa a todas personas que rechazan el consejo, la orientación, que rechazan su estilo de vida con Dios y deciden no escuchar a quienes les amonestan, a quienes les aconsejan y podríamos decir a quienes les reprenden cuando no siguen los caminos de Dios. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo.
Aquí está el joven. La pobreza y la vergüenza está experimentando este joven. Y en el capítulo siguiente de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, complementa esta idea diciendo: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Recordemos, este joven tenía una gran idea, como lo dije la vez pasada, una maravillosa idea para él, ¿no? Pedir el dinero de su padre e irse a gozar, a gastar, a malgastar, porque ese es el camino de él. Ese era el camino de él. Esa era la idea de él. Ahora ya no es el camino derecho. Ya no es el camino de deleite, sino es el camino de dificultad, de aflicción, de vergüenza, de pobreza, de hambre. El que piensa así, lo que dice el sabio, es que el querer hacer de la vida lo que se quiere, sin aceptar el consejo, como dice el versículo anterior, la persona está llamada o corre el riesgo de fracasar, de llegar a una situación difícil y complicada que no tiene retroceso. Esa es la situación de este joven. La palabra necio significa ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, y que entonces le faltó la inteligencia y la razón para analizar lo que no debía hacer y lo que debía hacer. ¿A qué se enfrenta este joven? A unas realidades que va a experimentar, que va a sufrir, pero que él se buscó llegar a ese punto. En Lucas capítulo 6, versículo 25, el Señor Jesucristo presenta a ese tipo de personas que toman malas decisiones en su vida, sobre todo aquellos que creen que haciendo lo que ellos se imaginan sin tenerle respeto a Dios, sin considerar lo que están haciendo, se enfrentarán posteriormente a situaciones difíciles y complicadas. Veamos lo que dice ese versículo, Lucas 6, 25. ¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Es el reflejo o es la situación que está viviendo el joven en ese momento de su historia. Reía, gozaba, porque podía hacer lo que quería, porque no le faltaba la comida cuando estaba con su padre, cuando tenía dinero. Pero ahora, al perder lo uno y lo otro, tiene hambre. Y entonces, ahora sí, empieza ya a darse cuenta de sus decisiones. Y aquellos que reían, ahora se lamentarán y llorarán por no pensar, por no analizar. Y volvamos al caso de Dios. Las personas que han venido y han buscado de Dios y han recibido de Él todo lo que Dios les ha dado: bendiciones, trabajo, estudio,
negocios, dinero, casas, carro. Es decir, Dios los tenía bien. Y entonces vienen unas ideas necias, ideas destructivas, ideas alocadas, y toma la decisión: no voy a seguir con aquel, no voy a continuar dependiendo de Dios y buscando de Dios, quiero hacer mi vida, dicen neciamente algunos. ¿Y qué les espera? Esto: el hambre, el sufrimiento, el lloro, la aflicción, el dolor. Esa es la situación que va a enfrentar este joven. Como conclusión a este estudio, que he llamado consecuencias y realidades. Se gastó todo lo que recibió, se lo malgastó. Y ahora no tiene ni para comer. Se muere de hambre. Sufre por sus equivocaciones, decisiones y comportamientos. Y la pregunta es: ¿qué hará ahora? Aplicación. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo que el hombre busca, eso lo halla. Todo el que rechaza a Dios, pues, va al sufrimiento, a la lucha, a la desesperación, a la enfermedad. No le espera otra cosa. Todo aquel que está bajo la cobertura de Dios recibe de Dios su amor, su misericordia, su ayuda, sus bendiciones. Pero el que rechaza eso se va a otra vida muy diferente, de soledad, de desamparo, de falta de apoyo, falta de presencia de Dios. Y entonces la persona se encuentra sola, se encuentra aislada, se encuentra luchando contra los grandes vientos, contra las grandes situaciones, porque rechazó a su compañero principal, al dador de todo, al compañero más poderoso y más maravilloso y el más amoroso que tenía. Espero que a este punto de la historia, quien piensa dejar a Dios y no relacionarse con Él, lo piense muy bien. Y aquellos que lo han dejado por preferir el mundo, por buscar su propia vida, regresen a buscar la comunión y la relación con Dios, porque les está yendo mal y les irá peor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.